Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar del libro La salud enferma del doctor Fernando Fabiani. Este libro podría tener muchos subtítulos, por ejemplo, La obsesión de este siglo, Cuidado si te cuidas, las trampas de la salud o Toca desaprender. Este último me parece muy importante porque hay muchas cosas que hemos aprendido sobre la salud que ya no son correctas. Además, vamos a tratar este libro con un verdadero crack. Bienvenido, Pau Ollé. Muy bien, muchas gracias Adrián, verdadero crack. Esto está por ver, pero es un placer estar aquí contigo. ¿Podrías, Pau, presentarte un poquito quién es Pau? Bueno, eres nutricionista, fisioterapeuta, pero eres más cosas. ¿Podrías explicarnos tu background, por favor? Sí, pues soy profesionalmente, podríamos definirme como nutricionista, también soy fisioterapeuta. En el camino he hecho muchas formaciones de posgrado, tanto de fisioterapia como de nutrición, algunas oficiales y otras no oficiales. Por ejemplo, tengo un máster en fisiología integrativa o también he tenido contacto con ciencias más alternativas, como por ejemplo la psiconeuroinmunología, que ahora está muy de moda, pero que yo la estudié o entré en contacto con ella pues hace ya más de 15 años. Y bueno, soy padre de 2 hijos, soy un tío que hace lo que puede, no sé qué quieres que te cuente. Estoy casado. Mm, añadiría yo que ya he dicho que eres un crack, pero eres un crack humilde. No creo que no te veo echándote flores a ti mismo, pero ahora en cuanto empecemos el episodio ya veréis el nivel que tiene Pau. ¿Por qué me propusiste hablar de este libro, de la salud enferma? La verdad es que nos costó un poco, ¿no? encontrar el libro. Bueno, no sé si un poco es habitual en tus entrevistas que exista este intercambio de mensajes hasta encontrar el libro adecuado. A ver, yo creo que nos costó, a mí me costó un poco encontrar un libro porque me cuesta encontrar un libro del que me sienta digno y del que poder hablar. No es que de este me sienta especialmente digno, pero es un tema que me resulta interesante y que, bueno, para las personas que no han reflexionado sobre el mensaje del libro, ¿no? El mensaje principal del libro, pues puede resultar útil, interesante, dar lugar a la reflexión y generar debate, por supuesto, ¿no? Claro, y además que creo que tienes ya más de 20 años de experiencia clínica, eh, tienes, te sientes, ¿no? Capaz de poder tocar al menos estos temas, porque me acuerdo que cuando te decía otros libros es como que te daba mucho respeto, por eso decía antes lo de crack humilde, pero Sí, bueno, sí, realmente el libro, a ver, luego ya lo desarrollaremos en profundidad. El mensaje principal del libro habla del riesgo de la medicina preventiva, ¿no? Principalmente. De hecho, la medicina preventiva nació o ha nacido, porque aún está naciendo, como el intento de prevenir y por lo tanto de ayudar a las personas, pero es tanta la complejidad del ser humano que ya ha nacido la medicina, la prevención cuaternaria, que es aquella prevención que te previene de los efectos negativos de la medicina preventiva. Y un poco va de este libro, ¿no? Fernando pone pues todo el foco con un tono distendido, fácil de leer y en ocasiones, bajo mi punto de vista, extremadamente simplificador, ¿sí? por eso es fácil de Uh, leer, ¿no? Exacto, por eso es fácil de leer, pues te intenta poner encima de la mesa este tema que puede parecer contradictorio y que en algunas personas, las que no están familiarizadas con ese tipo de discurso, les puede optar, chocar, generar rechazo y que por lo tanto hay que leer pues con una cierta, ¿cómo lo podríamos decir? Con la mentalidad un poco abierta. No sé si te parece bien la descripción. Sí, totalmente. Y sin tener que comprar todo, ni no comprar todo. No individualizar, decir, ay, no, es que este escritor no le compro nada, no me gustan ninguna de sus ideas. Tiene ideas para mí muy buenas y otras que me chirrían un poco, pero a mí en general el libro me ha gustado, como decías tú, es fácil de leer, o sea,
y me gusta, como he dicho antes, lo de desaprender. Hay muchas cositas que te ayuda, muchos mitos que yo mismo pensaba que había oído y ahora me he dado cuenta que eran eso, que eran mitos, que eran errores, que era falsa ciencia, que no había realmente ciencia detrás. Una pega que le puedo poner al libro, así para empezar, es que a veces se va demasiado con toques ideológicos o moralistas. Pero sería como el 5% del libro. El otro 95% no cae, por suerte, ¿no? Entonces, a mí el libro en general me ha gustado, pero siempre me gusta en el podcast no decir ni todo bueno ni todo malo. Y eso sí, que si lo quitara, creo que mejoraría, pero es solo mi opinión. Sí, para mí, a ver, yo soy una persona que tiende por naturaleza a ir a la contra, incluso cuando peleo, yo hago deportes de contacto y tal, ir a la contra es algo que me gusta y se me da bien, esperar el momento, golpear, etcétera. Entonces, crecerme cuando me golpean es básicamente mi estilo y no puedo, y de alguna manera no he podido evitar, a medida que iba leyendo el libro, pues encontrarle contradicciones que por supuesto todo el mundo tenemos y que de hecho yo valoro como algo positivo tenerlas, pero contradicciones que de alguna manera no es tan el problema tener contradicciones como no darte cuenta de que las tienes, ¿no? Y a veces pues irte a parecer dogmático, ¿no? Pero bueno, entiendo que también es un libro de divulgación, entonces el mensaje tiene que quedar claro y defiende una idea, entonces no es un debate, no es una charla, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo estoy súper a favor, ¿eh? De hecho, a mí el autor no lo conozco personalmente, pero me parece una persona con la que podría tener mucha afinidad, ¿sí? Y de hecho mi experiencia personal, porque yo me dedico a la nutrición, me dedico a la fisioterapia, etcétera, entonces la medicina preventiva es algo que en mi ámbito laboral es el pan de cada día. La gente viene a prevenir, ¿sí? Muchas veces, o a tratar cosas con el objetivo de prevenir cosas futuras. Entonces, es un tema del que he reflexionado y que, bueno, y que de alguna manera también he sufrido en mis propias carnes el efecto negativo de la medicina preventiva, ¿no? La búsqueda de esta salud ideal en la que, tal y como remarca el autor, pues la búsqueda constante de una salud idealizada te puede llegar a hacer sentir enfermo e incluso te puede llegar a enfermar, ¿no? Yo mismo, en mi camino como profesional, pues lo veo en los pacientes y lo veo y lo sufrí en mis carnes, ¿no? Yo era una persona, bueno, da igual, no vamos a empezar con historias personales, sí, pero... Explica, o sea, Pau, por favor, si quieres, si ¿Sí? tú quieres, si te Bueno, sientes no. cómodo, A ver, no quiero explícalo. que parezca la típica historia de no, como yo me curé de esto, ahora voy dando lecciones y todo esto, ¿no? Pero bueno, un De poco sí eso que van fue los así. libros. Sí, La exacto. mayoría de libros van en verdad de Sí, eso. la verdad es que esto me tira bastante para atrás, pero bueno, pero yo tuve esta... Mira, la verdad es que no lo había pensado hasta ahora hablando contigo, que digo, mira, esto me pasó a mí. Yo era un chico joven cuando en su momento pues pues me acerqué a la psiconeuroinmunología clínica, que estoy hace muchos años, insisto, no es la moda de actual, sino con un enfoque un poco diferente, y ahí pues se me abrió una manera de entender la fisiología humana que me ha resultado tremendamente útil para la manera como yo miro el mundo, los pacientes y como yo leo la literatura, etcétera. Pero también se me presentó una salud idealizada, ¿no? Que sin darme cuenta me hizo obsesionarme, me hizo perder de vista mi contexto y que me llevó a enfermar literalmente. Yo tuve una mononucleosis por el virus Epstein-Barr, por estrés principalmente, porque tenía mucho estrés y me provocó una hepatitis, o sea, una inflamación hepática por el virus de la mononucleosis que me dejó bastante tocado y con las consecuentes afectaciones a nivel digestivo, etcétera, y de la que me costó lo suyo recuperarme. Pero bueno, ahí también estaba la prueba de fuego, ¿no? A pesar de todo lo mal que lo pasé, sigo estando enamorado de esa manera de ver, de entender la interpretación de la salud y por lo tanto fue la prueba del algodón de que yo no me puedo liberar de esta manera de entender la salud, ¿no? Entonces, pero bueno, en cualquier caso sí que sufrí en mis carnes el hecho de enfermar en la búsqueda de una salud idealizada que no llegaba, ¿no? Y que
visto en perspectiva, seguramente ya tenía. Sí, era un chico joven, sano, sin ningún problema, que estaba fuerte, que podía correr, levantar pesas, disfrutar de la vida, sí, y que por lo tanto posiblemente ya tenía esa salud que se me vendía como ideal, ¿no? Aunque yo no supe verlo, ¿no? Ujú. Bueno, es lo que dice también el autor de la idealización de la salud, porque la fabulosa OMS, la definición de la fabulosa OMS de la salud dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Esto, Completo, de los tres. O sea, no puedes tener nunca ningún problema. No o sea, es... sí, sí, ¿Quién eso tiene es. salud entonces? Claro, Nadie, ¿no? dice, sería como la frase que también cita, creo, en el libro, que es no hay personas sanas, sino personas sin diagnosticar, ¿no? Únicamente sería un poco, claro, un estado completo. La salud es un proceso dinámico y, por lo tanto, y basado en el equilibrio de las cosas. Cuando tiras de un sitio, quitas de otro, y así funciona la fisiología. Y, por lo tanto, la descripción de un estado completo, etcétera, etcétera, es absolutamente... con el objetivo de, no sé, bueno, con el objetivo no lo sé, el objetivo no sé cuál es el objetivo que hay detrás de esta descripción, pero con, con muy probablemente el efecto de hacer sentir enfermo a quien la pueda leer, ¿no? Sí. Porque si tienes un desamor, ya estás enfermo. Si tienes algún problema en el trabajo, ya no tienes salud. Si tienes una pequeña enfermedad o cualquier cosa, ya no tienes salud. O sea, Claro, es como flipante y entonces esto hace un poco como que la gente se obsesione claro, con la salud y con ese miedo a que cualquier cosa te la desestabilice y al final eso es un bucle que te hace, por ejemplo, no tener salud mental, que es una parte de la salud. Ahora últimamente está más de moda y antes no se hacía nada de caso y ahora se centra mucho en eso y está pasando también lo contrario. Esa obsesión con la salud mental, se está viendo que hay gente que es peor, que le causa más malestar por poner el foco tanto en la salud mental. Dices, ¿cómo? Si ahora se supone que somos más conscientes y... sí, sí, totalmente. Se da la paradoja de que intentar estar más sano te puede hacer estar más enfermo, ¿no? Y de hecho va este libro. Este libro lo que me parece interesante porque propone pues 4 grandes puntos en los que la búsqueda de la salud te puede hacer sentir enfermo, ¿no? En primer lugar, te puede hacer enfermar, perdón. En primer lugar, por la sensación de estar enfermo. La sensación de estar enfermo te puede llevar a enfermar, ¿no? Por el efecto justamente psiconeuroinmunológico de la sensación de estar enfermo, ¿no? Es lo que me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? La sensación de estar enfermo y de intentar cuidarme constantemente me llevó a un nivel de estrés extremadamente grande. O sea, eso fue el estrés. O sea, el estrés no fue por Sin duda. trabajo, fue, No, fue por no, tu fue sin obsesión duda, sin de duda buscar por la obsesión. perfección. Sí. Wow, Evidentemente esto no lo podremos, no se podrá saber nunca, pero claro. ostras, yo pondría la mano en el fuego que la causa de la gravedad de mi mononucleosis fue mi baja respuesta inmunitaria como resultado del estrés en el que vivía. De hecho, a ver, tuve que cambiar de pareja, me tuve que ir de casa porque no soportaba pues, ver a mi familia hacer según qué cosas. En el trabajo era el completo estúpido que se pasa la vida pensando de que todo el mundo lo hace mal y que tú eres el único que tiene pues, la certeza de estar en el camino correcto. Es decir, que estaba absolutamente fuera de mí y eso me llevó a enfermar. Entonces, en el libro habla mucho de cómo la sensación de estar enfermo te puede llevar a enfermar. También habla de la pérdida de recursos, no solo económicos, sino energéticos, etcétera, que también es una de las maneras de enfermar, ¿no? Y por lo tanto pone el foco también en esto. Y luego en los 2 focos principales de la prevención cuaternaria, que son los falsos positivos, que te encuentren cosas que no deberían ser tratadas por errores y que te entres en una espiral de pruebas y tratamientos que no necesitas, o simplemente por los hallazgos casuales, ¿no? Si buscas, encuentras, y si encuentras, es posible que inicies un tratamiento que no está claro que necesites, ¿no? Que no está claro que necesites. Esto puedes optar al oyente si no está familiarizado con este tipo de discursos, pero si ahora hicieras
resonancia magnética a 100 hombres de 50 años, pues posiblemente, y ahora me invento los datos, pero en el libro lo cita, no sé los datos, pues el 80% tendrían alteraciones del manguito de los rotadores y sin tener dolor en el hombro podrían ser sometidos a cirugías por el hecho de pensar de que esa afectación del manguito de los rotadores es relevante clínicamente, ¿no? Es decir, que podrías entrar incluso en tratamientos que podrían tener riesgos para tu salud, ¿no? Entonces, el libro pone el foco en estas 4 cosas. El miedo a enfermar como causa de enfermar, la pérdida de recursos que son útiles para otras cosas como causa de que puedas perder salud, los falsos positivos y los hallazgos casuales, que no sé exactamente qué nombre le pone, pero le pone un nombre técnico, ¿no? A este tipo de screenings que van en la búsqueda, se hacen con la intención de encontrar precozmente enfermedades que te puedan afectar, pero que pueden llevarte a encontrar cosas de las que nunca enfermarías o que morirías sin desarrollarlas y que te pueden llevar a tratamientos que pueden tener más daño que beneficio, ¿no? O las propias pruebas, ya sin llegar a que te den un diagnóstico. Las pruebas a veces tienen sus riesgos. Tienen sus riesgos, es decir, hacerte una prueba más allá de unos análisis tiene sus riesgos. Y también decía lo de la gente que se morían los hombres, que se morían, luego les hacían la autopsia y 2 de cada 3 hombres tenían cáncer de próstata. Pero era un cáncer de próstata que no se había revelado, que estaba ahí, pero que no había dado síntomas, no había dado problemas. Es decir, que no tenían cáncer realmente como se entiende hoy en día. De hecho, corrígeme si me equivoco, pero todos tenemos cáncer. Lo que pasa es que no se desarrolla. Exacto, constantemente tenemos células mutando por causa. Bueno, yo no soy experto en cáncer, pero sí, posiblemente esto sea cierto. A ver, yo en mi experiencia clínica he visto gente verdaderamente hundida por pruebas que nunca se debería de haber hecho y que se hicieron con la mejor intención, ¿eh? Estoy pensando, por ejemplo, a una chica que acude a ginecología porque tiene dolor menstrual y en la búsqueda de una endometriosis se le hace una serie de marcadores, que son, algunos marcadores se le llaman marcadores cancerígenos, pero no son cancerígenos, son de proliferación, como el CA125 o el 19.9, y al salirle positivo, a la doctora, con buena intención, decirle, uy, ha salido positivo, no sabemos dónde, pero algo está creciendo dentro de ti, tendremos que estar atentos y ver qué está pasando. Y este tipo de discurso hundir a la persona en un absoluto infierno de miedo, obsesión y hasta llegar a enfermar literalmente con estados de ansiedad, depresión, al final depresión, medicada, etcétera, ¿no? Aquí es donde entraría en juego el debate sobre si mata la pistola o mata a las personas que tienen pistola, ¿no? No sé si es peor la prueba o la interpretación o el discurso que hacemos los profesionales de los resultados de las pruebas, ¿no? Aquí yo es donde a veces tengo también me despertó esta crítica, ¿no? Cuando leía el libro, ¿no? A veces la incapacidad del profesional de la salud para explicar realmente de manera eficaz el resultado de la prueba, pues pone el foco en la prueba en sí, cuando la prueba en el fondo aparentemente no tiene ninguna culpa, ¿no? Entonces, ¿qué es el típico debate? Si qué es lo que mata la pistola o la persona que tiene la pistola, ¿no? Sí, sobre la prohibición de las armas y este tipo de cosas en Estados Unidos. Al final no tienen respuesta. Pero a mí me gusta también que él mismo dice, es que los médicos estamos programados para diagnosticar. Claro. Si no consigues un diagnóstico, es como que te falta algo. Entonces, si vas mucho al médico, al final te van a diagnosticar algo. ¿No? Si vas siempre, algo van a encontrar porque es su faena. Y luego lo que decías de médicos que decían, ay, tienes algo que está creciendo dentro tuyo. A mí me ha pasado más de una vez con experiencias familiares que los médicos se ponen en lo peor y te dicen lo peor. Y a lo mejor hasta que se hace la prueba estás un mes que no duermes. O la frase de no hay que preocuparse, no tiene por qué ser cancerígeno. Esa frase o sea, cuidado. O sea, hay médicos, yo no sé la razón, a lo mejor por prevenir o por hacer un sesgo de anclaje y decir, y luego te alivias, dices, ay, no era, seguro que hay alguno que es
como por ego, por morbo, también habrá alguno que ¿sabes? Que como que les da ese morbo decir esas malas noticias. No sé las razones, pero sí que es cierto que a veces, cuidado, y también lo de los análisis, que a veces los interpretamos nosotros. Cuando nos dan los resultados de los análisis, están diseñados para que un buen médico los interprete. Y he dicho buen médico a propósito, no he dicho médico, un buen médico. Si lo interpretamos nosotros, lo del Sí. asterisco, que a veces el asterisco no significa que esté mal o que tengas un problema. Y que no esté tampoco, ¿no? Y que mi abuelo murió de cáncer, murió de cirrosis hepática por alcoholismo y me acuerdo las últimas analíticas ya ingresado en el hospital, las transaminasas, que es un marcador de daño hepático, salían bien, porque el hígado ya no daba de más. Es decir, pero bueno, es la típica cosa, ¿no? De que esté el asterisco no significa nada o no significa nada de manera aislada y que no esté tampoco, ¿no? Yo creo que hay que entender también que el médico, primero que está entrenado para diagnosticar, luego también que en tu día a día te manejas con la enfermedad y por lo tanto es normal que les salga de manera natural a ponerse en el peor de los casos y creo que lo que pasa que es cierto que las habilidades comunicativas pues no es un tema únicamente de los médicos, estamos los fisios, los nutricionistas, incluso el señor que te vende o la señora que te vende el diario, la fruta o la carne o el pescado, pues las habilidades comunicativas cada uno tiene las que tiene y no siempre dedicamos las horas necesarias de formación a aprender habilidades comunicativas verdaderamente útiles, ¿no? Por ejemplo, esto que has dicho es muy típico, ¿no? Si detectas a alguien que tiene la semilla del miedo plantada, es decir, ya siente miedo por lo que puede estar teniendo, afirmarle o decirle que no se preocupe, con la palabra cancerígeno o sin ella incluso, posiblemente no surja el efecto deseado, porque el miedo es algo absolutamente irracional, es límbico, no va por el córtex, ¿no? Entonces, la frase no te preocupes, que esto es normal, que incluso dicha con la mejor intención, es una frase que normalmente no surge ningún efecto positivo. La persona sale de la consulta y piensa, este médico no fue a clase el día que explicaron lo que a mí me pasaba, ¿sí? O este médico, o dicho de otra manera, más fácil, este médico no esté actualizado, bueno, este nutricionista o este fisio o este lo que sea, ¿no? Entonces, las habilidades comunicativas también pasan por darte cuenta de que la persona siente miedo, por lo tanto reconocerle el miedo y moverte en ese equilibrio fino en el cual le reconoces el miedo para que no se sienta estúpido, a la vez que lo vas llevando a tu terreno para hacerle ver que ese resultado pues, es menos relevante o tiene menos importancia de la que aparentemente él percibe, ¿no? Pero yo tengo cada día pacientes en consulta que mi discurso termina siendo el mismo que había recibido pues, por el médico, por ejemplo, pero como yo dispongo de más tiempo, porque estoy en una consulta privada, etcétera, y porque por la confianza que me tienen o por lo que sea, pues muchas veces consigo de alguna manera hacer llegar el mensaje que y que el paciente percibe como diferente el que le habían dado, cuando en el fondo posiblemente es el mismo, pero porque se ha dado de una forma diferente, ¿no? Entonces, sí, las pruebas por sí solas no dicen nada y deben ser interpretadas por un buen médico y deben ser comunicadas de manera eficaz, porque la mayoría de quejas alrededor de la medicina no son por malas intervenciones, son por dificultades en la comunicación. ¿Sí? La gente no se siente bien atendida, no se siente valorada y posiblemente una de las causas es la falta de tiempo. No pongo el foco en la persona, sino también en el modelo, en el sistema. Claro. Por supuesto, si tienen que visitar a 1000 pacientes en una hora, es que no pueden Posible, dar más. posible. Y también esas quejas que decías que no suelen ser por malos Mala tratamientos o lo que praxis. sea, yo creo que hay más de la que se dice, pero si tú no has estudiado medicina no puedes saberlo. Es decir, la iatrogenia existe, lo que pasa es que no Claro. somos conscientes y es muy difícil de detectar. Por eso creo que no hay tantas quejas. Y quería Puede ahondar ser. un poco más en el tema de los análisis. Bueno, ahora perdona, Pau, ahora si quieres me respondes a esto y a ¿No? lo que voy a decir. Porque me gustó lo que dijo, que, por ejemplo, ¿qué significa un asterisco? Un asterisco solo significa que no estás en ese baremo del 95% de las personas, solo que de la media, pero esas personas a lo mejor no son como tú,
o Claro. no es un intervalo de referencia que está bien definido, o incluso los laboratorios. Cada laboratorio tiene unos resultados que no son iguales, incluso en el mismo laboratorio. La prueba puede diferir, puede cambiar, o sea, hay muchos. Y al revés, si no tienes ningún asterisco, para mí uno de los mensajes más importantes es, no, es que los análisis me han salido bien, y se toma otras 3 cervezas y lo que sea. Dices, o sea, no. O sea, los análisis no significa que estés bien. O sea, para nada. Tienes que seguir cuidándote, intentar comer bien, salud, deporte, cuidar a tu familia, tu salud mental, todo eso. No significa los análisis y ala, ya está. A volver a vivir la vida y hasta que... Es chula esta idea, ¿eh? Porque es aparentemente contradictoria, ¿no? Las dos cosas son ciertas, es decir, ni el asterisco determina que tengas un trastorno, ni la ausencia de él significa que estés sano, ¿no? Por ejemplo, como bien has dicho, los intervalos de normalidad pues, se establecen a partir de un método estadístico que intenta evaluar la población, vamos a llamar sana, ¿no? Y a partir de la evaluación pues se establecen unos intervalos de lo que es más común, ¿no? De lo que es más común. Y todo lo que está fuera de lo común, pues evidentemente pues sale por debajo, por encima del intervalo de normalidad. Pero esto no significa nada o poco de manera aislada y sin contextualizar clínicamente. Un ejemplo perfecto más sería los seminogramas para evaluar la calidad espermática. Como la población masculina cada vez tiene peores resultados de calidad, cantidad, motilidad de los espermatozoides, de los seminogramas, los intervalos de normalidad se van estableciendo en función de la normalidad poblacional y cada vez están más lejos de los intervalos de normalidad, por ejemplo, de los años 90, ¿no? Entonces, lo que hoy es un seminograma bueno, en los años 90 era una auténtica mierda y lo que nos encontramos hoy en día es que hay una verdadera epidemia de subfertilidad en el cual se hace un seminograma a la pareja masculina y se dice, no, todo está bien. Y digo, bueno, todo está bien, espérate, que si coges los intervalos de normalidad de los años 90, este semen es una auténtica mierda, ¿no? Y al contrario, los sobrediagnósticos, ¿no? Intervalos de normalidad que se van estrechando en la búsqueda de, pues, de intentar pues, ofrecer una medicina más fina y más preventiva, ¿no? Porque estaría, por ejemplo, los niveles de colesterol, que es el típico Ese mito, es brutal. claro, y que cada vez vas convirtiendo a más personas enfermas porque no entran dentro de este rango de normalidad simplemente porque se ha ido estrechando por el consenso de expertos, etcétera, que no digo que no esté mal, que no esté bien el estrechamiento, pero que evidentemente está sometido pues a riesgos, porque estrechar un intervalo por el consenso de expertos, estos expertos están sometidos a presiones, a influencias de la industria, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, cuanto más se estrecha un intervalo de normalidad, más importante es la interpretación de un buen médico. Esto es que podría poner 1000 ejemplos, pero, por ejemplo, la TSH para evaluar la función tiroidea tiene un intervalo de normalidad habitual de entre 0,5 y 4,5 y a partir de 4,5 hacia arriba se considera que la glándula tiroides le está pasando alguna cosa. Pues en el mundo de la medicina preventiva, de la medicina integrativa, de la nutrición, de este enfoque más holístico, se dice, no, uy, la TSH entre 0,5 y 4,5, no. Tiene que estar entre 0,5 y 2,5, porque todo lo que sube de 2,5 ya es que la glándula está fallando, ¿no? Y cuando estudias en profundidad verdaderamente qué significa la TSH, los métodos de valoración y las fluctuaciones que puede expresar por elementos del entorno, te das cuenta de que estrechar el intervalo es una auténtica barbaridad, porque convertirías en enfermas a un montón de personas que no lo son y que son variaciones propias de la medición de un valor que es imperfecto, ¿no? Entonces, pero si no lo has estudiado en profundidad, es fácil que entres en este discurso de decir, no, mira, es que claro, entre 0,5 y 4,5 es muy amplio. Lo guay es tenerlo lo más bajito porque es la señal de que tu tiroides funciona bien, ¿no? Y por lo tanto, aunque la intención sea buena, el resultado sea catastrófico, ¿no? Como decía Oscar Wilde, decía, de las mejores intenciones nacen las peores acciones, ¿no? Pues esto sería un ejemplo perfecto, ¿no? Sí. Y yo iba a sacar el del colesterol, porque cuando bajaron el baremo se triplicaron las personas que tenían problemas con el colesterol. Que dices, ok, pero también se triplicaron los clientes
de esas pastillitas, que luego se está viendo últimamente que esas pastillas tienen efectos negativos, que la gente que se toma para bajar el colesterol se ha visto que no ha beneficiado ese bajada de baremos, Claro, está haciendo que no son pastillas realmente inocuas y es peligroso. Y parte de tener colesterol es genético. O sea, claro. tiene una parte importante de genética. Totalmente, no, la mayoría. Sin entrar a juzgar la intervención médica del uso de estatinas, que creo que no es el debate y como no somos médicos quizá entraríamos en un conflicto aquí que no es el bueno. Lo que está claro es que estrechar el intervalo de normalidad del colesterol, lo que llamaríamos los niveles normales, no ha hecho que se mueran menos personas de enfermedades cardiovasculares. Es decir, no ha conseguido que que reducir, ¿no?, el valor máximo de colesterol en las analíticas y por lo tanto detectar más casos de hipercolesterolemia no se ha traducido en una reducción de las enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces, estrechar el intervalo no ha conseguido el objetivo con el que aparentemente se planteó, ¿no? Entonces, luego habría que ver por qué no se ha conseguido. Si es que, a pesar de que se ha estrechado el intervalo, la gente no sigue las recomendaciones o lo que sea. Pero en el fondo, el resultado final es el que es. Y es que si antes el colesterol... Ahora no lo sé porque tampoco es mi tema. Así como de la TSH sí que me siento más capaz de hablar en profundidad porque lo tengo más estudiado. Creo que era 250 y luego lo bajaron a 200, algo así. Claro, si la reducción de 250 a 200 como valor máximo de colesterol total ha repercutido en la detección precoz de más personas con riesgo cardiovascular, esto idealmente se debería de haber traducido con una menor mortalidad por enfermedades cardiovasculares y no ha sido así. Entonces, pero ¿qué ha ha subido pasado? la venta del Danacol. Claro, Pau, ha claro, subido la venta del claro, Danacol, que es lo que importaba. claro. Perdón por ser tan... No, ha tenido beneficios económicos estrechar el intervalo, pero no ha conseguido el objetivo final. Entonces, algo está fallando, ¿no? Algo está fallando. Sí. También quiero volver al tema del sobrediagnóstico, porque hoy en día hay, bueno, Fernando en el libro suelta varias enfermedades que como que casi se han inventado, o simplemente no es lo mismo decir, ay, es que me duele en el lumbar que decir tengo lumbalgia, que suena más fuerte. Y es lo mismo. Has ido al médico y simplemente tienes lumbalgia. Pues simplemente te dolía lumbar, a lo mejor simplemente tienes que hacer reposo, porque por el trabajo, porque le has dado mucha caña en las sentadillas, puede ser por eso, pero ya te han dado un diagnóstico y ya es como más importante, le das mucho foco. Y luego ahora quiero decir alguna de la lista que tenía en el libro. Por ejemplo, la disfunción sexual femenina, la fobia social, la osteoporosis. O sea, todas estas son como que han ampliado los límites para considerar que es una enfermedad. Es decir, que cada vez más gente, porque han hecho esta ampliación que comentabas tú antes, también está la celulitis, que esto no lo sabía, dice que la verdadera celulitis es una infección bacteriana que Claro. causa enrojecimiento, inflamación, no lo que vemos por las revistas, o es que tiene celulitis, o incluso la TDAH, que también los límites se han ampliado y ahora mucha más gente tiene TDAH. Sí, es complicado, ¿no? Porque cuando alguien, por ejemplo, sufre una fractura porque tiene pérdida de densidad mineral ósea, es decir, tiene osteoporosis, pues evidentemente le hubiera gustado que se le hubiera detectado precozmente que tenía osteoporosis, se le hubiera advertido de los riesgos y hubiera podido de alguna manera intentar tomar medidas. Es decir, si alguien no está familiarizado con los riesgos de la medicina preventiva, puede pensar, es perfecto que se intente pues detectar precozmente y poner nombre a elementos que a largo plazo puedan repercutir en problemas de salud. El problema es que este exceso de deseo de poner nombres a cosas que no siempre pues repercuten en problemas de salud, incrementa la medicalización de la vida, los efectos secundarios
de esta medicalización y normalmente no consigue, y a veces, y esto es lo que se discute los epidemiólogos y tal, no consigue el objetivo, que es prevenir aquello que ocurre, ¿no? Y esto ahí es donde está verdaderamente el problema. Por ejemplo, la menopausia y la libido, ¿no? Pues la industria farmacéutica lleva pues, decenas de años intentando buscar, pues, primero convencernos que en la menopausia baja la libido, intentar buscar fármacos que modulen la libido femenina en la menopausia y pues se te convence que la terapia hormonal sustitutoria, que los antidepresivos o los suplementos, ¿no? La maca, lo que sea, pues van en la búsqueda de amortiguar esta pérdida de libido hasta el punto de que, bueno, pues todos... Yo tengo una consulta llena, ya sé que me diréis, este habla de menopausia, no la tiene, pero hablo de mi experiencia clínica, de mujeres que dentro del motivo de consulta, pues va cogiendo tangentes y al final te das cuenta de que algo de que les preocupa de la menopausia es la reducción de la libido. Y yo siempre pongo un ejemplo, pero es un ejemplo que es muy realista. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo donde hay una discoteca que los domingos por la tarde va gente pues a partir de los 50, pues a bailar, etcétera, ¿no? Y cuando paso a veces con mis hijos con la bicicleta por enfrente o algo, yo lo que veo ahí es de todo menos falta de líbido. Entonces, hay algo que no me han contado. Es decir, pues digo, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿Que les dan terapia hormonal a todos o qué les pasa? Pues no, lo que ocurre es que los cambios en la libido pues deben ser mirados de una manera integral, que habrá 1000 motivos que puedan modificar la libido y tal, y que evidentemente pues las diferentes etapas de la vida tienen libidos diferentes y energías sexuales diferentes, pero posiblemente la medicalización no es la solución, ¿no? Sino que pues si alguien tiene un problema con la libido, que eso habría que ver qué significa, pues habrá que preguntarle a ella por qué tiene el problema con la libido y qué se puede hacer para ella, ¿no? Y no intentar simplemente pues categorizarla, etiquetarla para medicarla con un fármaco que bueno, ya luego estaría por ver si tiene más beneficios que riesgos, ¿no? Pero que como mínimo seguramente no consiga abordar de la manera que la persona necesita, porque la libido tiene... el aumento, la reducción de la libido está causada por múltiples factores, ¿no? Claro, me gusta mucho siempre esta visión que tienes holística. Me encanta que no sea reduccionista. Aquí lo hemos Claro, es tratado en que, otros episodios y es que es clave. claro, Y también, porque confundimos los desencadenantes con las causas, ¿no? Confundimos que cuando los estrógenos bajan en la menopausia hay un cambio en la energía sexual o puede haber un cambio en la energía sexual con que esto sea la causa de que en ese momento de tu vida no tengas libido, cuando en el fondo si te enamoras en la menopausia la libido aparece inmediatamente con los estrógenos bajos, altos o medios, ¿no? Por poner un ejemplo. y también muy buen ejemplo. Y también la moda de decir todo es un síndrome, ¿no? El síndrome del nido vacío, el postvacacional, todos son síndromes que al final lo que acaba llevando es que se rebaje la importancia de los síndromes, ¿no? Porque hay síndromes que son más importantes y otros que son simplemente que es la vida y ya está. Y es obvio que hay momentos que cuando estás en vacaciones puedes estar mejor y luego de vacaciones no, pero es transitorio y es normal y eso no significa que no tengas salud, como hemos dicho al principio. Claro, es curioso, porque la etiqueta diagnóstica, en este caso de los síndromes, tiene dos grandes caras, ¿no? Una cara positiva, porque la gente muchas veces siente liberación al sentir el nombre de lo que le ocurre. Por ejemplo, podríamos hablar del síndrome de fatiga crónica, ¿no? Personas que van en la búsqueda al médico, hasta que un día encuentran uno y les hace una serie de preguntas, unos test y mira, usted tiene síndrome de fatiga crónica y la persona siente por fin que eso que le ocurre tiene nombre y que siente que alguien la está mirando y no piensa que se lo está inventando, pero a la vez esta etiqueta diagnóstica se puede convertir en un peso que dificulte justamente la curación o la movilización hacia la curación, ¿no? Sintiendo que aquello que te han diagnosticado y que has buscado en Internet, evidentemente, pues es algo que no se cura, que no es curable, que no se sabe de dónde viene y, por lo tanto, sientes el peso de la incertidumbre de la ciencia sobre este tipo de desórdenes en tus propias carnes y esto dificulta que te puedas encontrar bien. Entonces, es curioso como, en el fondo, lo importante es si la etiqueta es operativa para la persona o no, ¿no? Es decir, lo importante, lo que pasa es que esto no se puede estudiar epidemiológicamente, eso habría que ver persona a persona y momento a momento, ¿no? De hecho,
Yo, por ejemplo, algo que hago mucho en consulta es poner apellidos operativos a los diagnósticos médicos. Yo no puedo diagnosticar, pero puedo poner un apellido operativo. Por ejemplo, es que tengo fibromialgia. Pues, por ejemplo, tienes fibromialgia porque llevas un año sin dormir, porque tuviste una situación de estrés y hace un año que no duermes. Entonces, ¿trabajar el sueño es posible? Sí. Entonces, ¿qué es más operativo? ¿Trabajar el sueño o trabajar algo inespecífico, incomprendido, multifactorial como es fibromialgia, ¿no? Entonces, es más operativo trabajar algo específico como podría ser el sueño. Entonces, añadir una coletilla que haga que el diagnóstico sea operativo es algo que es fácil y que se puede hacer. Es decir, más allá de si el diagnóstico es certero o no, luego está el efecto que tiene el diagnóstico en la persona, si es movilizador y le es positivo o si le es cronificador, ¿no? Entonces, nosotros, los profesionales de la salud, nos tenemos que manejar con esta etiqueta diagnóstica para que se convierta en operativo. Un ejemplo perfecto es la condromalacia rotuliana. Sentir que tienes condromalacia rotuliana, que es la degeneración de la rótula, artrosis en la rodilla, porque en una prueba de imagen ha salido que tienes la rótula con una degeneración. Esto es algo absolutamente desgarrador. Sientes, mierda, la rodilla se me ha gastado y todo lo que me ocurre en la rodilla es porque la tengo gastada. Y además me han dicho y he leído en internet que el cartílago no se regenera y que el colágeno no vale para nada y tal. Entonces estoy condenado a una vida de artrosis en la rodilla, cuando posiblemente tener condromalacia o no en una prueba de imagen es absolutamente irrelevante bueno, irrelevante no, pero irrelevante como mínimo en un porcentaje alto para verla, sobre la funcionalidad de la rodilla de esa persona, y esa persona puede recuperar la funcionalidad independientemente de la prueba de imagen, ¿no? Entonces, luego tienes dos posibilidades como profesional: pelearte con el paciente sobre el valor del diagnóstico o simplemente añadir una coletilla que haga que ese diagnóstico se convierta en algo operativo. Por ejemplo, tienes condromalacia, pero esa condromalacia es inducida porque, imagínate, porque has perdido fuerza en la flexión y extensión de rodilla, y eso sí es recuperable, ¿sí? Entonces, ¿te parece bien que trabajemos la fuerza en la flexión y extensión de rodilla? Si la respuesta es sí, la condromalacia sigue estando, pero la persona hace lo que tiene que hacer para que el dolor de rodilla se vaya y de alguna manera se pueda liberar del peso del diagnóstico, ¿no? Qué bueno. No sé si me Buen estoy punto. explicando o no. Has puesto dos ejemplos muy buenos y lo vamos a dejar aquí, Pau. Nos hemos dejado muchísimas cosas que comentar del libro, así que a lo mejor en las próximas semanas le dedicamos un segundo episodio. Ya habéis visto, Pau, la profundidad y los ejemplos que ha dado, así que me han gustado muchísimo. Así que, Pau, muchísimas gracias y bueno, próximamente nos veremos, ¿vale? Gracias a ti. Chao. Chao.